Millones de descuentos todos los días. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 11:20 de la mañana, 10:20 en Canarias. Si hace apenas 5 meses, por estas fechas, hubiéramos hablado en esta sección de aprendizaje a través de las nuevas tecnologías, hubiera parecido que hablábamos del futuro. Bueno, ya veríamos un poco hasta de ciencia ficción. Hoy en la mayoría de los hogares de España hablamos por fin del pasado. Ojalá todos los estudiantes vuelvan a clase con seguridad y normalidad en septiembre, pero a partir de hoy en la mayoría de niños, adolescentes y padres pueden descansar del telecole. Jaime García Cantero, tecnocolaborador, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Sé que tenemos que decir que gracias a la tecnología hemos sido capaces de seguir educando a los niños, a los adolescentes, a universitarios, pero el suspiro de alivio de cerrar el portátil, apagar la tablet y decirle a los niños podéis ir al parque, se tiene que haber oído vamos, hasta en la otra punta del planeta, porque desde el sector de la tecnología el confinamiento de los estudiantes ha vivido como un gran reto. Yo recuerdo que hablábamos aquí con un profesor en una universidad de China cuando el confinamiento de Wuhan, sí, y nos decía cómo se ponía en marcha lo del telestudio para los estudiantes y decía que era una operación sin precedentes, pero que China estaba preparada para ello. ¿Aquí se estaba preparado para ello? Bueno, pues hemos visto que hemos sobrevivido, y yo creo que estamos todos celebrando, como dices tú, que podemos cerrar el portátil. Ya de una vez. Pero es verdad que hemos aprendido muchísimas cosas que nos faltaban y hemos descubierto carencias. Yo creo que este gran experimento, esta prueba piloto de la educación a distancia, que hubiera costado años hacer si no hubiera sido por una urgencia de estas, ha sido una prueba de contraste que nos ha permitido ver cosas que antes no veíamos, ¿no? Y desde luego la infraestructura, por ejemplo las redes, ha funcionado. Sí, yo creo lo que han soportado. Lo han soportado, ninguna duda al respecto. El problema, como suele pasar, ¿no? Pues ha estado más en el contenido, en la predisposición y en esa famosa brecha digital que hemos descubierto. Claro, esto quizás ha sido lo más negativo de todo, ¿no? El que no todo el mundo tuviera acceso a los medios. Sí, y que la brecha del acceso es una sola de las brechas, ¿no? Se suele hablar de 3 tipos de brechas. Esta primera es la del acceso, es decir, esos niños o esos estudiantes que no tienen en su casa un ordenador o una conexión de alta velocidad. Esa es la primera y la más básica, la que todos entendemos. De hecho, ya se están tomando medidas, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Estado de Digitalización están trabajando en que el año que viene disminuya esta brecha. Pero hay una segunda, más vinculada al uso, que de hecho se denomina así, una brecha de uso, que no tiene tanto que ver con si tienes ese dispositivo, es si tienes capacidad de usar ese dispositivo. Y ahí entra tu familia, ¿no? No es lo mismo que tus padres puedan enseñarte cómo usar un ordenador, te lo puedan encender, te lo puedan apagar, te puedan ayudar en un momento determinado, te puedan ayudar, que otras familias que aún teniendo esta ayuda y teniendo, como ha habido algún programa, ¿no? Que te regalaban una conexión de datos, pues tu familia no está preparada para ayudarte en eso. Y esa es otra brecha de mayor calado y bastante más difícil de solventar. Y luego una tercera que tiene que ver con los centros educativos, ¿no? Una brecha que ya no es en el hogar del alumno, sino en los centros educativos. Antes de la pandemia, según el estudio de PISA, solamente la mitad más o menos de los colegios españoles decían estar preparados. Yo creo que si les preguntáramos ahora serían bastante menos los que nos dirían que estaban preparados, ¿no? Porque esto al final ha sido un acto de heroísmo de todos, ¿no? De los niños, por supuesto, pero creo que fundamentalmente de padres y profesores que nos estarán escuchando. Sí. Y yo creo que todos hemos visto cómo ha sido para los padres de niños vivir esta pandemia con el salón convertido en un aula, ¿no? Y luego además me genera mucha duda también, además de esa brecha digital de la que estábamos hablando, ¿no? Porque, claro, en el colegio, a la escuela uno va no solo a aprender materias, no solo a aprender conocimiento, que sí, también y sobre todo, pero va a socializar, va a aprender valores, compañerismo. Claro, todo esto, la tecnología es más difícil que lo transmita. Sí. Yo insisto mucho en que Zoom y las plataformas digitales pueden ser un aula, pero nunca será una escuela, ¿no? Exacto. Y una escuela es muchas más cosas que un aula, es lo que tú decías, ¿no? Es socialización, es igualdad de oportunidades, es convivencia, es vivencias, son muchísimas cosas que una plataforma digital es incapaz de aportar. Y de hecho, creo que lo que nos ha ayudado también a entender es saber esto, ¿no? Había mucho teórico y al final siempre vienen estos mensajes en épocas de crisis, ¿no? De buscar en la tecnología pues una manera de reducir los costes educativos, y vemos que yo creo que ha quedado obvio, ha quedado manifiesto que la tecnología es necesaria, pero nunca puede ser un sustituto, porque la tecnología
vuelvo, puede ser un aula, pero nunca será una escuela. Pero yo incluso pienso, a lo mejor me dirás que no, pero yo también pienso que en el teletrabajo es un poco lo mismo. No es que a la empresa vengamos a aprender valores, que se supone que venimos a la empresa con los valores aprendidos, pero hay un punto, además, en una profesión como la nuestra, ¿no? Que trabajamos en una redacción abierta, donde no hay paredes, donde prácticamente no hay despachos. Claro, ese punto de socializarte con la gente, yo creo que ahí el teletrabajo también tiene ese déficit. Sí. La comunicación informal, que llaman los expertos, ¿no? Sí. La comunicación formal, los procesos, es muy fácil llevarlos a remoto, pero esta parte de la convivencia, de compartir con los compañeros, durante toda esta pandemia, yo los martes, que era el día que venía aquí, valoraba el trabajo presencial como nunca en la vida. Claro. Cristina Puig es cofundadora de plataformas online relacionadas con la promoción de la lectura y la educación, como Bolino, Fiction Express. Es la organizadora del foro Reschool, que mañana y pasado va a reunir a decenas de colegios de España, de América Latina y de Estados Unidos para poner en común lo que han aprendido de la enseñanza online durante el confinamiento. Cristina Puig, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Este es el cambio más importante, dirías, al que se ha tenido que enfrentar la escuela desde que hicieron obligatoria la escolarización hace más de un siglo? Yo te diría que es el cambio más importante de la historia de la educación, porque ya los sumerios ya estudiaban con un profesor y varios pupilos, porque se han encontrado tablillas de profesores y de alumnos que estaban aprendiendo. Por tanto, es el cambio más importante en toda la historia, yo te diría, no solo del sector educativo, de cualquier sector. Y tú que estás en contacto con toda la comunidad educativa, de lo que citábamos ahora con Jaime, tanto estudiantes como maestros, como padres, maestros y padres que han tenido que hacer un esfuerzo, un sobreesfuerzo por terminar el curso, ¿cuál dirías o cómo resumirías que es el sentir general? Bueno, el sentir general, digamos, el primer pensamiento es que todo el mundo ha perdido, ¿no? Desde los colegios, porque muchos han tenido que ajustar las cuotas, en otros casos los profesores, por lo que ha comentado Jaime, sin ninguna duda, el tema de las familias, por lo que ha comentado Jaime también, de esta brecha emocional de si le pueden o no ayudar, pero quien más ha perdido es el alumno, ¿no? Que ha perdido un trimestre. El sentir general es, bueno, esto nos ha pasado, hemos aprendido, ahora tenemos que retomar el liderazgo de esta conversación, dar un paso adelante y seguir y imaginarnos y hacer lo que tenemos en mente. Es la gran oportunidad, es un reto, pero muy convertido en oportunidad. ¿Qué quiere decir recuperar la manija de esta conversación? Es decir, hacerlo como pensamos que se tiene que hacer sin la urgencia. Efectivamente, ahora, como Jaime lo ha explicado muy bien, que nos ha dado esta vivencia que hemos tenido de 3 meses, ha sido suficientemente larga como para mostrarnos las carencias y para mostrarnos qué era lo que se tenía que hacer, o mejor dicho, lo que no se tenía que hacer, ¿no? Entonces hemos ido ajustándonos, esto nos ha servido un poco de entrenamiento, pero ahora con la calma de ya haber terminado esas clases y el año escolar, hay que sentarse, pensar, repensar y reestructurar en base a muchos factores, no solamente al factor educativo de contenido como tal, sino también al factor de infraestructuras del colegio y hasta qué punto somos capaces de asumir ese posible, probable confinamiento híbrido en algún momento, quizás algún curso o no, el que si vuelve a pasar algo parecido no nos afecte. Eso es la clave. Nosotros hemos preguntado a algunos niños los que les ha parecido esto del telecole y esto es lo que nos han contado. A mí me gustan hacer las clases así, en el ordenador. Cuando fue el último día eché mucho de menos a mis amigos. Lo que más me ha gustado de estar en confinamiento ha sido que no tenía que estudiar y que he estado mucho más tiempo con mi familia. Pero he echado mucho de menos estar con mis amigos y con mi profe. No me ha gustado porque me reventaban a tareas, de hecho pienso que me han puesto más que en el cole normal y además encima no puedo ver a mis amigos y apenas salir a la calle. Tengo 9 años y al ser hija única me ha hecho pensar que quería volver al colegio porque echaba de menos a mis amigos. Pero es que es una constante, ¿eh? Todos los niños echan de menos a sus amigos. Cristina, ¿esa es la carencia fundamental de la educación online?
Bueno, sí, la verdad es que sí, esta es la parte, digamos, la parte de la que adolece, ¿no? Porque en realidad toda la parte académica la podemos suplir con plataformas, cambiando la manera como se enseña, porque es verdad que no estábamos preparados para enseñar online, pero nos podemos preparar para eso. Pero toda la parte más humana que estabais comentando vosotros, incluso de las empresas, etcétera, es verdad, y es verdad que en el colegio se aprende a ser más sociables, aprendes, ¿no? Cuando hay peleas, cuando no, a resolver conflictos. Hay una serie de competencias que se trabajan en el día a día que van mucho más allá de la propia aula. Pero has puesto audios de niños y me ha hecho mucha gracia la primera niña, que sonaba muy pequeña, porque la parte más compleja ha sido los niños de 6 años hacia abajo. ¿Por qué? Bueno, porque estos niños no los puedes tener mucho rato delante de una pantalla, su capacidad de concentración, y en las aulas lo mismo, los profesores están acostumbrados a que les dan tareas de muy corta capacidad de concentración, 10 minutos, 15 minutos, más un niño tan pequeño es difícil que aguante la concentración, no así con los más mayores sí pueden tener más clases, no muchas más, Es verdad que está comprobado que no podemos tener 8 horas de clase por Zoom, porque eso es agotador. ¿Y la motivación es la misma? Bueno, yo creo que sí. Si somos capaces, si tenemos las herramientas adecuadas y hemos podido formar a nuestro profesorado en esas herramientas y en cuáles son los objetivos, con una buena comunicación, teniendo claros los canales, podemos conseguir motivar a los chicos. Hay casos de chicos que han surgido, ¿no? Que eran chicos que a lo mejor a nivel social eran más tímidos y luego han surgido pues como grandes, ¿no? En un momento en el que necesitaban concentrarse de otra manera, han sido capaces de sobreponerse a esa timidez y avanzar. En cambio, los que quizá necesitaban temas más sociales han ido un poquito para atrás, pero en realidad sí que se puede motivar. Lo que tienes que tener es la herramienta adecuada y has de formar al profesor para eso. De todas formas, antes cuando hablábamos con Jaime hablábamos de la implicación de los padres. Claro, en las clases presenciales, yo no sé si es menor, habrá casos, entiendo, pero yo sí he tenido la sensación, por la gente con la que hablo del entorno, que los padres han tenido que implicar completamente. Primero, para que los chavales atendieran a un horario y a una pantalla, que es a lo que no estaban acostumbrados. Pero después, incluso, en la manera de trabajar y a la hora de hacer las cosas. He tenido la sensación que los padres han tenido que implicar muchísimo más en el estudio de los hijos que cuando las clases son presenciales. Claro, eso ha podido pasar en los casos en los que de alguna manera no se ha preparado a los padres tampoco para eso, ¿no? Se les han lanzado unas tareas a los chicos que lo que han tenido que hacer también es ayudarles a organizar su tiempo, cosa que antes, claro, se pasaban X horas al día en el colegio y ese tiempo ya se gestionaba en las aulas, claro, ¿no? Y en el tiempo escolar. Y llegaban a casa más o menos cansados después de las extraescolares, deberes y a dormir y poco más. Pero ahora han visto cómo y también les han tenido que enseñar esa parte de organízate el tiempo, ahora te toca hacer tareas, ahora no tienes clase, eso no quiere decir jugar con la Play o ver la tele, sino acaba las tareas que te han puesto, etcétera. Ha tenido que ser una reorganización en la que efectivamente los padres de las sociedades occidentales no estamos tan acostumbrados a entrar, cosa que en otras sociedades sí pasa. Claro, pero esa reorganización, Jaime, cuando decía yo antes lo de el contacto social, ¿no? Con el teletrabajo, yo creo que esa reorganización ha afectado a todos los que han tenido que quedarse en casa también a trabajar, no solo el telestudio. O sea, yo sé de gente que dice, yo porque no he teletrabajado, pero hay gente que dice que ha trabajado más horas teletrabajando que no yendo a trabajar a su puesto. Sí, yo creo que esta gestión del tiempo de la que hablaba, yo creo que es exactamente la misma en el teletrabajo. De hecho, esta coincidencia espacial, ¿no? En el salón de casa, que es a la vez una oficina, un colegio de niño pequeño, un instituto y todo lo demás, se presta un poco a este desorden horario que muchas veces hemos vivido. A mí me parece que lo interesante en todo esto, por buscar la parte buena, es cómo los padres han redescubierto también la educación de sus hijos, ¿no? Y has visto... Le han prestado atención. Le han prestado atención y se han involucrado más que nunca. Y esto me parece interesante, Has puesto en valor el trabajo del profesor, te has acercado más a cómo aprenden tus hijos y estos momentos, ¿no? De hacer cosas juntos, ¿no? Papá trabajando, papá y mamá trabajando y los niños aprendiendo, yo creo que tiene algo también de experimento sociológico muy interesante. Por supuesto,
con todas sus limitaciones, que ya hemos visto que, claro, que han sido muchas. Claro. Será muy interesante, Cristina, de lo que pueda salir de las conversaciones que podáis mantener, de la puesta en común de todo el mundo, porque claro, es evidente que todo el mundo quiere que los niños vuelvan a la clase física, a la clase presencial, pero esto ya se ha probado, esto ha funcionado y habrá que ver cómo se combina y cómo se conjuga. Cristina, muchísimas gracias. A ti. Venga, hasta luego. Gracias, hasta luego. Jaime, hasta la próxima, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. nosotros aquí, físicamente. Físicamente. Presencialmente. Hasta luego.